El cementerio de vehículos se extendía como una herida abierta en los márgenes de la ciudad industrial. Montañas de metal retorcido se alzaban contra el cielo gris, formando laberintos de chatarra oxidada donde el viento silbaba entre carrocerías destripadas y motores sin alma. El aire olía a aceite rancio, a caucho quemado y a abandono. Entre la maleza que crecía salvaje, tragando lentamente cada pieza de acero olvidado, descansaba el ómnibus 402. Su pintura amarilla descolorida apenas se distinguía bajo capas de mugre y óxido. Las ventanas, algunas rotas y otras opacas por años de polvo, miraban al vacío como ojos ciegos. El suelo alrededor estaba cubierto de vidrios rotos que crujían bajo cualquier pisada, anunciando la presencia de intrusos. Era un lugar donde el tiempo se había detenido, donde los sueños de movilidad habían venido a morir. Nadie visitaba esta sección del depósito. Era el rincón más alejado, el más olvidado, el más perfecto para desaparecer del mundo. Dentro del ómnibus, acurrucado en el asiento trasero envuelto en una manta raída llena de agujeros, dormía Elías. Tenía 9 años, pero sus ojos oscuros cargaban el peso de décadas. Su rostro delgado mostraba pómulos prominentes, señal de las comidas escasas y el hambre constante. Las manos pequeñas estaban enrojecidas y agrietadas por el frío que se filtraba por cada rendija del vehículo abandonado. Su ropa, varias capas de suéteres desgastados y un pantalón demasiado grande sostenido con una cuerda, olía a humedad y tierra. Junto a él, celosamente guardada en el bolsillo interno de su chamarra más gruesa, descansaba una brújula pequeña. El vidrio estaba rajado y la aguja permanecía inmóvil, apuntando a ninguna parte. Era lo único que le quedaba de su padre, el único objeto que había logrado conservar a través de 2 años de infierno. Cuando Elías la sostenía entre sus dedos, cerraba los ojos e intentaba recordar la voz de su papá explicándole cómo funcionaba, pero la memoria se desvanecía como humo. Hacía exactamente 2 años y 4 meses que los padres de Elías habían muerto en un choque frontal en la carretera interestatal. Él iba en el asiento trasero, recordaba el chirrido de los frenos, el grito de su madre, el impacto que lo lanzó contra el cinturón de seguridad con tanta fuerza que le dejó moretones durante semanas. Cuando despertó en el hospital, le dijeron que había tenido suerte. Esa palabra, suerte, se le clavó en el pecho como un clavo oxidado. Suerte. Despertar solo en un mundo que se había llevado a las únicas personas que lo amaban, era suerte. Desde entonces, una culpa muda lo acompañaba como una sombra. ¿Por qué él había sobrevivido? ¿Por qué sus padres no? En las noches, cuando el frío era insoportable y el silencio del cementerio de vehículos lo envolvía, Elías susurraba disculpas al vacío. «Perdón, mamá. Perdón, papá. Debí haber muerto yo también». Pero nadie respondía. Solo el viento sacudiendo las láminas sueltas del ómnibus. Después del accidente, Elías fue entregado al sistema de protección infantil. El primer hogar adoptivo parecía prometedor al principio. Una casa con jardín, una pareja sonriente, promesas de estabilidad. Pero la sonrisa de la mujer se desvanecía cuando las cámaras de los trabajadores sociales se apagaban. Los golpes comenzaron sutiles, un jalón de orejas aquí, un empujón allá. Luego escalaron. El hombre de la casa lo encerraba en el sótano durante horas cuando cometía errores mínimos, como derramar leche o llegar tarde de la escuela. Elías aprendió a hacerse invisible, a respirar en silencio, a no llorar, porque eso solo empeoraba las cosas. Aguantó 6 meses antes de ser transferido a otra familia. Esta vez fue peor. La nueva madre adoptiva lo trataba como sirviente, obligándolo a limpiar la casa entera mientras sus hijos biológicos jugaban. Lo alimentaban con sobras. Dormía en un colchón delgado en el garaje.
Cuando intentó quejarse con su trabajadora social, nadie le creyó. Los adultos siempre creen a otros adultos. Hace 3 meses, Elías tomó la decisión más importante de su corta vida: escapar. Una noche, cuando la casa estaba silenciosa y todos dormían, metió la brújula de su padre en su bolsillo, tomó lo que pudo cargar en una mochila pequeña y se deslizó por la ventana del garaje. Corrió durante horas sin mirar atrás, atravesando calles desconocidas, iluminadas por faroles moribundos, cruzando terrenos baldíos donde perros callejeros le ladraban amenazantes. Sus pulmones ardían y sus piernas temblaban cuando finalmente llegó a los límites de la ciudad industrial, donde el paisaje urbano daba paso a zonas abandonadas. Fue entonces cuando vio el cementerio de vehículos, una cerca oxidada con un letrero que decía «Prohibido el paso». Apenas sostenía en pie. Elías encontró un agujero en la malla y se coló adentro. Caminó entre montañas de chatarra hasta que el agotamiento lo venció. Se derrumbó junto al ómnibus 402 sin saber aún que ese lugar se convertiría en su hogar. Los primeros días fueron terribles. Elías no sabía cómo conseguir comida sin dinero. Revisó los basureros detrás de restaurantes de comida rápida, compitiendo con ratas y mapaches por sobras apenas comestibles. El agua la obtenía de un grifo oxidado en una esquina olvidada del depósito. El sabor era metálico y a veces le dolía el estómago después de beberla, pero era mejor que la sed. Aprendió rápido las reglas de supervivencia en la calle. Evitar contacto visual con adultos. Nunca quedarse en el mismo lugar demasiado tiempo durante el día. Volver siempre al ómnibus antes del anochecer. El vehículo se convirtió en su fortaleza, su único espacio en el mundo que podía llamar suyo. Limpió el interior como pudo, barriendo vidrios rotos y sacando escombros. Encontró cartones y mantas viejas en otras partes del depósito para hacer su cama más cómoda. Poco a poco, el 402 dejó de ser solo un refugio temporal y se transformó en su hogar. Pero algo en ese lugar lo inquietaba desde el principio. No podía explicarlo con palabras. Era solo una sensación extraña que le erizaba la piel de la nuca cuando estaba dentro del ómnibus durante las noches. Como si el vehículo guardara secretos antiguos entre sus paredes de metal corroído. A veces, cuando el silencio era absoluto, le parecía escuchar susurros que el viento no podía explicar. Voces lejanas, mezcladas con el crujir de la chatarra. Sacudía la cabeza, convenciéndose de que era su imaginación jugándole trucos, producto del hambre y la soledad, pero la sensación persistía. Había algo diferente en el 402, algo que lo había llamado específicamente a ese ómnibus entre cientos de vehículos abandonados. Algo que aún no comprendía, pero que sentía pulsando débilmente en el aire frío cada vez que cerraba los ojos para dormir. El mayor peligro en el cementerio de vehículos no era el frío ni el hambre, era el vigia. Un hombre corpulento de unos 60 años, con barba gris descuidada y ojos hundidos que parecían no haber sonreído en décadas. Su nombre real era desconocido. Todos simplemente lo llamaban el Vigia. Vivía en una pequeña caseta de vigilancia en la entrada principal del depósito, y su trabajo consistía en patrullar el lugar para evitar robos de piezas, pero había algo más en su rutina. Caminaba entre la chatarra con un perro enorme, un pastor alemán llamado Sombra, cuyo ladrido resonaba como trueno entre las montañas de metal. El vigía conocía cada rincón del depósito. Sabía dónde estaban los vehículos más valiosos, cuáles habían sido saqueados recientemente, qué rutas tomaban los ladrones nocturnos. Elías lo había visto desde la distancia varias veces y aprendió a reconocer el sonido de sus botas pesadas aplastando vidrios rotos. Cuando escuchaba ese sonido, se congelaba completamente, conteniendo la respiración hasta que el peligro pasaba. Elías había desarrollado un sistema para evitar ser descubierto.
Observaba los horarios del vigía con precisión militar. Salía del ómnibus solo durante las ventanas de tiempo, cuando sabía que el hombre estaba en su caseta comiendo o durmiendo. Nunca encendía fuego dentro del 402, aunque las noches de invierno lo tentaban terriblemente. Cualquier humo atraería atención inmediata. Cubría las ventanas con cartones para que ninguna luz de linterna pudiera filtrarse. Caminaba solo por las secciones más alejadas del depósito, donde la maleza era tan densa que ocultaba sus huellas, pero sabía que era cuestión de tiempo. El invierno se acercaba rápidamente y las temperaturas estaban bajando cada noche. Pronto necesitaría más que mantas raídas para sobrevivir, y eso significaba tomar riesgos mayores, riesgos que podrían revelar su presencia al vigía. La ansiedad lo carcomía constantemente. Cada ruido desconocido lo sobresaltaba. Cada ladrido de sombra lo hacía temblar. Una tarde particularmente fría, mientras el cielo se teñía de un gris plomizo que anunciaba lluvia, Elías estaba dentro del ómnibus intentando sellar una grieta en el techo. Había notado que cuando llovía, el agua se filtraba exactamente sobre su zona de dormir, empapando sus mantas y convirtiéndose en charcos helados. Había encontrado pedazos de plástico grueso en el depósito y estaba tratando de fijarlos con alambre oxidado. Se paró sobre uno de los asientos traseros, estirándose hacia arriba con las manos entumecidas por el frío. El plástico resbalaba constantemente y el alambre se le clavaba en los dedos. Frustrado, jaló con más fuerza de la cuenta. Algo cedió. No solo el plástico, sino el forro interior del techo. Un pedazo grande de tela acolchada mugrienta se desprendió completamente, cayendo sobre su cabeza en una nube de polvo que lo hizo toser violentamente. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo y apartó la tela, algo cayó al suelo con un golpe metálico sordo. Elías se bajó del asiento y miró el suelo del pasillo central. Ahí, entre el polvo y los escombros, descansaba una caja metálica rectangular del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cubierta de óxido en los bordes, pero sorprendentemente intacta. Su corazón comenzó a latir más rápido. Durante 3 meses había vivido en ese ómnibus sin imaginar que algo pudiera estar escondido allí. Se arrodilló lentamente, como si la caja fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. La recogió con ambas manos. Era pesada. Algo se movía dentro cuando la sacudía suavemente. Había un candado pequeño y oxidado asegurando la tapa. Sus dedos temblaban, no solo por el frío, sino por una emoción que no sentía desde hacía años. Curiosidad pura. Por primera vez en mucho tiempo, algo que no fuera la mera supervivencia capturaba completamente su atención. ¿Qué guardaba esa caja? ¿Quién la había escondido ahí? ¿Cuántos años llevaba esperando ser encontrada? Se sentó en el asiento más alejado, sosteniendo la caja sobre su regazo como si fuera un tesoro invaluable. La observó desde todos los ángulos, buscando alguna inscripción o marca que le diera pistas sobre su contenido, pero no había nada, solo metal oxidado y silencio. Intentó forzar el candado con un trozo de alambre, pero estaba demasiado sólido a pesar de las décadas. Necesitaba herramientas que no tenía. Su mente comenzó a correr. Debería intentar romperlo. ¿Y si el contenido era frágil y lo destruía en el proceso? ¿Y si dentro había algo valioso que pudiera vender para conseguir comida? ¿O documentos que revelaran algo importante? Las posibilidades giraban en su cabeza como un torbellino. Por un momento, permitió que una fantasía imposible se colara en su mente. ¿Y si la caja contenía algo relacionado con su propia familia? Pero rápidamente descartó ese pensamiento. Era demasiado imposible, solo una coincidencia ridícula. El mundo no funcionaba así. Afuera, la lluvia finalmente comenzó a caer. Gotas pesadas golpeaban el techo del ómnibus con un repiqueteo constante que se fue intensificando hasta convertirse en un aguacero.
Elías levantó la vista hacia la grieta que había intentado reparar. El agua comenzaba a filtrarse de nuevo, formando un hilillo que caía exactamente donde solía dormir. Pero por primera vez no le importó. Movió sus mantas a otro asiento y volvió su atención a la caja misteriosa. La sostuvo contra su pecho, sintiendo el metal frío contra su piel. Algo en su interior le decía que este hallazgo no era accidental, que el destino, ese concepto abstracto en el que había dejado de creer hacía tiempo, tal vez todavía tenía planes para él. Tal vez el ómnibus 402 no había sido solo un refugio aleatorio. Tal vez había una razón por la cual sus pies lo habían traído exactamente aquí, a este vehículo específico entre cientos. La lluvia golpeaba más fuerte ahora, y el viento sacudía la estructura entera del ómnibus. Elías sacó la brújula de su padre del bolsillo y la colocó junto a la caja sobre el asiento. Dos objetos misteriosos, uno roto desde hacía años, el otro sellado por décadas. Los miró fijamente mientras afuera el mundo se ahogaba en agua. Una pregunta comenzó a formarse en su mente, clara y urgente como nunca antes. No solo ¿qué hay dentro de la caja?, sino algo más profundo, algo que tocaba la herida abierta de su soledad. ¿Hay alguien en este mundo que todavía me esté buscando? ¿Alguien que sepa mi nombre y quiera que exista? Cerró los ojos y apretó los puños. Por primera vez en meses, permitió que una emoción peligrosa floreciera en su pecho. Esperanza, pequeña, frágil, casi patética, pero esperanza al fin. Tal vez esa caja guardaba respuestas. Tal vez guardaba una conexión con algo más grande que su pequeño mundo de supervivencia diaria. O tal vez solo guardaba chatarra vieja sin valor. Pero tenía que saberlo, necesitaba saberlo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Historias como la de Elías necesitan ser escuchadas, porque en cada rincón del mundo hay niños invisibles, esperando que alguien note su existencia. La tormenta rugió durante toda la noche mientras Elías permanecía despierto, incapaz de apartar los ojos de la caja metálica. Afuera, los relámpagos iluminaban brevemente el cementerio de vehículos, proyectando sombras grotescas que bailaban entre la chatarra. El viento aullaba entre los espacios vacíos de carrocerías destripadas, creando una sinfonía siniestra de metal chirriando contra metal. Pero dentro del 402, Elías estaba en su propio mundo, completamente absorto en el misterio que acababa de descubrir. Sus dedos acariciaban la superficie oxidada de la caja una y otra vez, como si pudiera descifrar sus secretos a través del tacto. Ya había tomado una decisión. No importaba cuánto tiempo le tomara, no importaba qué riesgos tuviera que correr. Abriría esa caja, descubriría qué guardaba en su interior, y tal vez, solo tal vez, encontraría una pieza del rompecabezas de su propia vida que había estado perdida todo este tiempo. Porque si algo le habían enseñado estos 2 años de infierno, era que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que la incertidumbre. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión silenciosa. Elías no podía dejar de pensar en la caja metálica que ahora escondía bajo su improvisado colchón de cartones y mantas. Cada mañana, al despertar con el cuerpo entumecido por el frío, lo primero que hacía era verificar que siguiera allí, tocándola como quien confirma que un sueño fue real. Pero abrir el candado se había convertido en su mayor desafío. Necesitaba herramientas, pero conseguirlas significaba adentrarse más profundamente en el cementerio de vehículos, en zonas que el vigía patrullaba con mayor frecuencia. Durante 2 días completos, Elías observó los patrones de movimiento del hombre desde la distancia, agazapado entre montañas de chatarra. Tomaba notas mentales de sus horarios. El vigía salía de su caseta cada 3 horas para recorrer el perímetro con sombra. Cada patrulla duraba aproximadamente 40 minutos. Eso le daba una ventana estrecha, peligrosamente estrecha,
para moverse por las secciones más transitadas del depósito, donde probablemente encontraría lo que necesitaba. El tercer día amaneció con una niebla densa que cubría el cementerio de vehículos como un sudario gris. La visibilidad era casi nula a más de 10 metros de distancia. Elías reconoció la oportunidad. La niebla podría ser su aliada o su perdición. Lo ocultaría del vigía, pero también le impediría ver al vigía acercándose hasta que fuera demasiado tarde. Esperó hasta escuchar el sonido familiar de la puerta de la caseta abriéndose y los pasos pesados alejándose hacia el extremo norte del depósito. Contó hasta 100 en su cabeza para asegurarse de que hubiera suficiente distancia. Entonces salió del ómnibus 402, con movimientos rápidos y silenciosos, deslizándose entre los vehículos abandonados como un fantasma. Su objetivo era un antiguo taller mecánico en ruinas ubicado en el corazón del cementerio. Había visto el edificio desde la distancia, pero nunca se había atrevido a acercarse. Si quedaba alguna herramienta útil en ese lugar, la encontraría hoy. El taller era una estructura de concreto medio derrumbada con el techo parcialmente colapsado. Las paredes estaban cubiertas de grafiti descolorido, y las ventanas rotas dejaban entrar la niebla como dedos fríos que exploraban el interior. Elías se coló por una abertura en la pared trasera, aterrizando en un espacio lleno de escombros y cristales rotos. El suelo estaba resbaladizo por la humedad y el musgo. Olía a moho y a químicos antiguos derramados hacía décadas. Sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la penumbra del interior. Cuando lo hicieron, descubrió lo que quedaba del taller: estantes oxidados volcados, bidones de aceite vacíos, cables eléctricos colgando del techo como enredaderas muertas. Pero en el fondo, bajo una lona podrida, distinguió la silueta de un banco de trabajo. Se acercó con el corazón latiendo en los oídos, apartó la lona con cuidado y una nube de polvo lo hizo toser. Allí, desperdigadas entre la mugre, encontró varias herramientas oxidadas, destornilladores, alicates, incluso una pequeña sierra para metal. Estaba metiendo las herramientas en su mochila cuando escuchó el ladrido. Sombra. Su sangre se congeló. El sonido venía de afuera, aún distante, pero acercándose. ¿El vigía había cortado su patrulla? ¿O Elías había perdido la noción del tiempo? Entró en pánico. Sus manos temblaban mientras cerraba la mochila torpemente. Otro ladrido, más cercano esta vez. Podía escuchar las botas del vigía aplastando escombros. El sonido de su voz, hablándole al perro. «Tranquilo, Sombra, ¿qué encontraste?» Elías miró desesperadamente buscando una salida alternativa. La abertura por la que había entrado ahora quedaba en dirección al vigía. Si intentaba salir por ahí, lo descubrirían inmediatamente. Sus ojos encontraron una puerta lateral medio trabada. Se lanzó hacia ella, empujando con todo su peso. La puerta cedió con un chirrido metálico que resonó en el silencio. Se congeló, esperando que ese sonido delatara su posición. El ladrido de Sombra se intensificó. El perro había escuchado algo. Elías no esperó más. Salió disparado por la puerta lateral y corrió agachado entre la chatarra, zigzagueando entre vehículos destrozados. La niebla era tan densa que no podía ver más allá de unos metros, lo cual era a la vez una bendición y una maldición. Escuchaba a Sombra ladrando frenéticamente ahora, seguido por la voz grave del vigía gritando órdenes que no podía descifrar completamente. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban de agotamiento y adrenalina. Tropezó con un parachoques oxidado y cayó de bruces contra la tierra húmeda, raspándose las palmas de las manos. El dolor fue agudo, pero no se detuvo. Se levantó y siguió corriendo, ahora completamente desorientado en la niebla. No sabía hacia dónde se dirigía. Solo sabía que tenía que alejarse del vigía y Sombra. Podía escuchar al perro más cerca ahora, sus patas golpeando el suelo, su respiración jadeante.
Estaba siendo cazado. De repente, la silueta amarilla descolorida del ómnibus 402 emergió de la niebla como un faro salvavidas. Elías nunca había sentido tanto alivio al ver ese vehículo destrozado. Se arrojó hacia la puerta trasera, entrando de golpe y cerrándola detrás de él con el mayor silencio posible. Se tiró al suelo, respirando en jadeos entrecortados que trataba desesperadamente de silenciar. Afuera, escuchaba a Sombra ladrando en algún lugar cercano, el sonido rebotando entre los vehículos de manera confusa. Los ladridos fueron acercándose, luego alejándose, luego volviendo a acercarse. Elías se arrastró hasta la parte delantera del ómnibus y se escondió debajo del asiento del conductor, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible. El metal frío presionaba contra su espalda. Podía sentir cada latido de su corazón retumbando en su pecho. Por favor, pensó, por favor que la niebla me haya ocultado lo suficiente. Por favor que no encuentren este lugar. Los minutos se arrastraron como horas. Elías permaneció completamente inmóvil bajo el asiento, apenas atreviéndose a respirar. Escuchaba a Sombra olisqueando afuera, sus patas crujiendo sobre vidrios rotos. El perro pasó justo al lado del ómnibus. Elías cerró los ojos con fuerza, como si no ver el peligro pudiera hacerlo desaparecer. Entonces escuchó la voz del vigía, tan cerca que su corazón casi se detiene. «No hay nada aquí, Sombra. Solo chatarra vieja. Vámonos». El perro gruñó, claramente insatisfecho, pero obedeció. Los sonidos comenzaron a alejarse gradualmente hasta que la niebla se los tragó por completo. Elías esperó otros 20 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salió de su escondite, todo su cuerpo temblaba. No sabía si era por el miedo, el frío o la descarga de adrenalina desapareciendo de su sistema. Probablemente las tres cosas. Se sentó en el suelo del ómnibus con la espalda contra la pared de metal, abrazando su mochila contra el pecho. Había estado tan cerca de ser descubierto, tan peligrosamente cerca. Si el vigía lo hubiera encontrado, todo habría terminado. Lo habrían devuelto al sistema, a otra casa de acogida abusiva, a otro ciclo de dolor y desesperanza, pero había escapado. Y lo más importante, había conseguido las herramientas. Abrió la mochila con manos temblorosas y sacó su botín. Los alicates estaban oxidados pero funcionales. La pequeña sierra para metal parecía prometedora. Esta noche, cuando estuviera seguro de que el vigía se había retirado a dormir, intentaría abrir la caja. La anticipación mezclada con el terror residual creaba un cóctel extraño de emociones en su pecho. Miró hacia la caja escondida bajo sus mantas. Pronto conocería sus secretos. Pronto sabría si este riesgo había valido la pena. Se permitió un momento de satisfacción. Era pequeño, asustado y estaba solo. Pero había logrado lo imposible. Había burlado al vigía. Mientras esperaba que cayera la noche, Elías organizó sus escasos recursos. Contó las latas de comida que había logrado reunir durante la última semana. Solo 3, todas abolladas y cerca de su fecha de vencimiento. Agua le quedaba suficiente para 2 días más si la racionaba cuidadosamente. El frío era cada vez más intenso con la llegada del invierno. Las mantas que tenía no serían suficientes en unas semanas más. Necesitaba un plan a más largo plazo, pero cada vez que intentaba pensar más allá del día siguiente, su mente se bloqueaba. La supervivencia inmediata consumía toda su energía. Sin embargo, la caja representaba algo diferente. No era supervivencia, era curiosidad pura. Era la primera vez en meses que algo más allá de comida y refugio capturaba su atención, y eso le daba una sensación extraña, casi olvidada. Propósito, tenía una misión, un misterio que resolver. Eso lo hacía sentir más vivo de lo que había estado desde el accidente. Cuando el cielo finalmente se oscureció y las sombras tragaron completamente el cementerio de vehículos,
Elías encendió una pequeña vela que había encontrado semanas atrás. La colocó en el suelo del ómnibus, ocultándola dentro de una lata vacía para que la luz no se filtrara por las ventanas. Sacó la caja metálica de su escondite y la colocó frente a él. A la luz parpadeante de la vela, el metal oxidado parecía casi dorado. Tomó los alicates y comenzó a trabajar en el candado. El óxido había fusionado parcialmente el mecanismo, haciéndolo increíblemente resistente. Apretó los dientes y aplicó más presión. Sus nudillos se pusieron blancos del esfuerzo. Un crujido, algo dentro del candado cedió ligeramente. Renovó sus esfuerzos, torciendo los alicates en ángulos diferentes, probando distintos puntos de presión. El sudor comenzó a formarse en su frente a pesar del frío. Esto tomaría más tiempo del que había anticipado. Después de casi una hora de trabajo constante, sus manos estaban doloridas y sangraban de pequeños cortes causados por el metal afilado. Pero el candado finalmente cedió con un chasquido satisfactorio que resonó en el silencio del ómnibus. Elías lo miró fijamente, casi sin creer que lo había logrado. Sus dedos temblaban mientras quitaba el candado roto y lo dejaba caer al suelo. Ahora solo quedaba abrir la tapa, pero algo lo detuvo. Una vez que abriera esta caja, no habría vuelta atrás. Lo que sea que hubiera adentro cambiaría algo, aunque no sabía qué exactamente. Era ese presentimiento extraño otra vez, esa sensación de que el destino estaba observando, esperando su próximo movimiento. Respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Sus dedos encontraron el borde de la tapa. La luz de la vela proyectaba sombras danzantes en las paredes del ómnibus. Con un movimiento decidido, Elías abrió la caja. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y compártela. Historias como la de Elías necesitan ser contadas, porque existen niños invisibles en cada rincón del mundo, esperando que alguien vea su sufrimiento y les dé esperanza. Dentro de la caja, protegidos por una tela aceitosa que los había preservado del paso del tiempo, descansaban varios objetos. Elías los sacó uno por uno con reverencia, como un arqueólogo descubriendo tesoros antiguos. Primero, un sobre amarillento sellado con cera roja agrietada. Segundo, un pequeño pingente de plata en forma de brújula, idéntico, completamente idéntico, al que su madre solía usar. Su corazón se detuvo al verlo. Las manos le temblaban tanto que casi lo deja caer. Tercero, varias fotografías en blanco y negro, sus bordes curvados por la humedad y el tiempo. Y cuarto, una libreta pequeña con tapas de cuero gastado. Extendió todo sobre el suelo del ómnibus, organizándolo bajo la luz de la vela. Sus ojos iban de un objeto a otro, tratando de procesar lo que estaba viendo. El pingente de brújula brillaba débilmente. Era imposible, absolutamente imposible, pero ahí estaba. Con dedos temblorosos, Elías tomó el sobre amarillento. El sello de cera se rompió fácilmente después de tantas décadas. Dentro había una carta escrita a mano en tinta azul descolorida. La caligrafía era elegante pero apresurada, como si quien la escribió tuviera prisa o estuviera emocionalmente alterado. Comenzó a leer bajo la luz vacilante de la vela. Querida hermana, si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste este lugar. Han pasado 3 años desde que nos separaron y no he tenido noticias tuyas. Me dijeron que te adoptó una familia en otra ciudad, que tendrías una vida mejor, que yo debía olvidarte y seguir adelante, pero no puedo. Eres mi única familia, lo único que me queda de mamá y papá. Elías sintió que el suelo se movía bajo él. Su padre había escrito esta carta. Reconocía la caligrafía de las pocas notas que conservaba en su memoria. Siguió leyendo, cada palabra clavándose en su corazón como cuchillos afilados. La carta continuaba. He estado trabajando como conductor del ómnibus 402 durante 2 años.
Manejo la misma ruta todos los días, llevando trabajadores de la fábrica al centro de la ciudad y de vuelta. Es un trabajo duro y mal pagado, pero estoy ahorrando cada centavo que puedo. Escondí este dinero aquí, en este ómnibus, porque no confío en dejarlo en ningún otro lugar. Algún día, cuando tenga suficiente, te encontraré. No importa cuántos años pasen o qué tan lejos te hayan llevado. Reuniré esta familia de nuevo. Mamá y papá querrían que estuviéramos juntos. El pingente que dejé aquí perteneció a mamá. Quiero que lo tengas cuando te encuentre. Es tu herencia. Un pedazo de ella para que nunca la olvides. Te quiero, hermanita. Siempre te he querido. Espérame. Volveré por ti. Con amor eterno, tu hermano Miguel. La firma era inconfundible. Miguel, el nombre de su padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elías sin que pudiera detenerlas. Su padre había tenido una hermana de la que Elías nunca había escuchado hablar. ¿Por qué nunca le había contado? ¿Por qué ese secreto? Las preguntas explotaban en su mente como fuegos artificiales. Tomó las fotografías con manos temblorosas. La primera mostraba a dos niños, un niño y una niña, abrazados frente a un edificio que reconoció como un orfanato. El niño tenía los mismos ojos profundos que Elías veía cada vez que se miraba en un espejo. Era su padre, joven, tal vez de 12 o 13 años. La niña a su lado parecía tener unos 8 años, sonriendo con una alegría que no alcanzaba a ocultar la tristeza en sus ojos. En el reverso de la foto, escrito con la misma caligrafía de la carta, Miguel y Ana, últimos días juntos, 1978. Ana, su tía. Una tía que nunca supo que existía. La segunda fotografía mostraba solo al niño Miguel, de pie junto al ómnibus 402, que entonces lucía nuevo y brillante. Elías no podía parar de llorar. Sollozos profundos sacudían su cuerpo mientras abrazaba las fotografías contra su pecho. Su padre había sido huérfano, igual que él. Su padre había conocido este dolor, esta soledad, este miedo, y había tenido una hermana a quien amaba desesperadamente. Una hermana de la que fue separado por el mismo sistema cruel que ahora perseguía a Elías. La ironía era devastadora. Había estado viviendo en el refugio de su padre sin saberlo. El ómnibus 402 no era solo un vehículo abandonado, era un lugar sagrado, el lugar donde su padre había guardado sus sueños, sus ahorros, sus esperanzas de reunir a su familia rota. Y Elías, sin saberlo, había sido guiado exactamente aquí, como si alguna fuerza invisible lo hubiera empujado hacia este pedazo de la historia de su propia familia. Las lágrimas caían sobre las fotografías, manchándolas. No le importaba. Por primera vez en 2 años, no se sentía completamente solo. Abrió la libreta de cuero con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de la letra de su padre, entradas de diario que documentaban años de su vida. Elías comenzó a leer desde el principio. 15 de marzo de 1980. Hoy cumplí 18 años. Oficialmente ya no soy responsabilidad del Estado. Me dieron mis documentos y me dijeron que encontrara un trabajo. No saben qué hacer con los que cumplimos la mayoría de edad. Simplemente nos sueltan al mundo y esperan que sobrevivamos. Conseguí el trabajo como conductor del 402. El pago es miserable, pero al menos tengo un propósito. Cada día que manejo este ómnibus, pienso en Ana. Me pregunto si estará bien, si su familia adoptiva la trata con amor, si alguna vez piensa en mí. Elías pasó las páginas, leyendo fragmentos de la vida de su padre que nunca conoció. Cada entrada revelaba más sobre el hombre que perdió en aquel accidente. Las entradas continuaban a través de los años. 12 de julio de 1982. Conocí a una mujer hoy. Se llama Carmen. Subió al ómnibus en la parada del hospital. Nos miramos y algo cambió. No creo en el amor a primera vista, pero si existe, esto fue algo muy cercano.
Elías sonrió a través de sus lágrimas. Carmen, su madre, seguía leyendo, descubriendo cómo sus padres se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo habían construido una vida juntos. Pero también descubrió algo más. Su padre nunca había dejado de buscar a Ana, había contactado agencias, había llamado a orfanatos, había seguido pistas que siempre terminaban en callejones sin salida. 5 de enero de 1985. Otro año más sin noticias de Ana. Carmen me dice que debo aceptar que tal vez nunca la encontraré, pero no puedo rendirme. Es mi hermana, la única conexión que me queda con nuestros padres. Aunque tome toda mi vida, la encontraré. Más adelante en el diario, Elías encontró entradas sobre su propio nacimiento. 22 de agosto de 1990. Hoy nació mi hijo, Elías Miguel. Lo sostuve en mis brazos y juré que él nunca conocería la soledad que yo conocí. Nunca será separado de su familia. Nunca sentirá que está solo en este mundo. Le daré todo el amor que Ana y yo nunca recibimos de nuestros padres adoptivos. Carmen y yo seremos diferentes. Seremos mejores. Las lágrimas de Elías caían sobre las páginas, borrando algunas palabras. Su padre había hecho esa promesa, y la había cumplido durante 9 años maravillosos, hasta que ese accidente lo arrebató todo. Elías cerró los ojos, recordando fragmentos de su infancia. Su padre enseñándole a andar en bicicleta, su madre cantándole antes de dormir, cenas familiares llenas de risas. Todo perdido, todo destruido en un instante de metal retorcido y cristales rotos. La última entrada del diario estaba fechada solo semanas antes del accidente, 3 de noviembre de 1999. Elías tiene 9 años. Es brillante, curioso, lleno de vida. Veo tanto de mí en él, pero también tanto de Carmen. Gracias a Dios, heredó su sonrisa. Hoy me preguntó sobre mis padres, sus abuelos. Le conté sobre el accidente que me dejó huérfano cuando tenía su edad. Vi el miedo en sus ojos. Le prometí que Carmen y yo siempre estaríamos con él, que nunca tendría que enfrentar lo que yo enfrenté. Ojalá pudiera cumplir esa promesa para siempre. Mañana voy a renunciar al 402. Después de tantos años, finalmente conseguí un trabajo mejor. Ya no tendré que manejar este viejo ómnibus. Pero nunca olvidaré lo que significó para mí. Fue mi salvación cuando no tenía nada más. Un día, tal vez le contaré a Elías sobre este lugar, sobre la caja escondida, sobre Ana, cuando sea mayor y pueda entenderlo. Elías cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Su padre había planeado contarle todo, pero nunca tuvo la oportunidad. El destino había intervenido cruelmente, arrancándolo del mundo antes de que pudiera revelar estos secretos. Y ahora, años después, Elías los había descubierto de la manera más imposible, viviendo en el mismo ómnibus donde su padre había guardado sus sueños. El círculo se había cerrado de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Miró la brújula de su padre, la que siempre llevaba en el bolsillo. Luego miró el pingente de su abuela, que había estado escondido en la caja durante décadas. 2 brújulas, 2 generaciones, 2 historias de pérdida y búsqueda. Pero ahora tenía algo que su padre nunca tuvo. Tenía un nombre: Ana. Una tía en algún lugar del mundo que tal vez ni siquiera sabía que él existía. La vela se estaba consumiendo, su llama parpadeando débilmente. Elías reunió todos los objetos y los colocó cuidadosamente de vuelta en la caja, excepto el pingente. Este lo sostuvo en su mano, sintiendo el peso del metal frío contra su palma. Era lo único que quedaba de su abuela, una mujer que nunca conoció, pero cuya sangre corría por sus venas. Se puso el pingente alrededor del cuello, junto a la brújula de su padre. 2 símbolos de navegación, 2 herencias de familia rota, pero también 2 recordatorios de que alguna vez perteneció a algo más grande que él mismo. Había sido amado. Sus padres lo habían amado. Su abuela
Aunque muerta mucho antes de su nacimiento, había dejado este pedazo de sí misma, y en algún lugar, tal vez, había una tía que ni siquiera sabía que su hermano había tenido un hijo. Por primera vez en meses, Elías sintió algo más que simple supervivencia, sintió propósito. No solo existía para pasar otro día más, ahora tenía una misión: encontrar a Ana, encontrar a la hermana perdida de su padre, encontrar al último pedazo de familia que le quedaba en este mundo. No sabía cómo lo haría. No tenía recursos, no tenía contactos, apenas tenía comida para una semana más, pero tenía esperanza. Y a veces, la esperanza era suficiente para mantenerte vivo un día más. Se acostó sobre sus mantas, abrazando la caja contra su pecho. Afuera, el viento soplaba entre la chatarra, creando su sinfonía nocturna familiar. Pero esta noche, el sonido no le parecía tan siniestro. Esta noche, el ómnibus 402 no era solo un refugio, era un puente entre pasado y futuro. Era el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Elías cerró los ojos, agotado emocional y físicamente, pero antes de quedarse dormido, hizo una promesa silenciosa: a su padre muerto, a su madre perdida, a la abuela que nunca conoció, y a la tía que pronto buscaría. No me rendiré, susurró en la oscuridad. Encontraré a Ana. Terminaré lo que papá comenzó. Reuniré esta familia, aunque sea lo último que haga. El sueño lo reclamó lentamente, y por primera vez en 2 años soñó con algo más que pesadillas del accidente. Soñó con una mujer de ojos amables que se parecía a su padre. Soñó con respuestas, soñó con familia, y cuando despertó a la mañana siguiente, con el sol gris filtrándose por las ventanas sucias del ómnibus, supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un niño huyendo, era un heredero llevando adelante un legado. Los días siguientes estuvieron llenos de planes y dudas. Elías sabía que para encontrar a Ana necesitaba más información de la que tenía. La carta no mencionaba dónde había sido adoptada, solo que fue en otra ciudad. Eso podría significar cualquier lugar. Revisó el diario una y otra vez, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. Encontró algunas referencias a agencias de adopción que su padre había contactado, pero todas las entradas eran de hace más de 20 años. ¿Esas agencias seguirían existiendo? ¿Mantendrían registros tan antiguos? La tarea parecía imposible para un niño de 9 años viviendo en un cementerio de vehículos. Pero Elías era terco. La misma terquedad que lo había mantenido vivo durante 3 meses de vida en la calle, ahora se canalizaba hacia este nuevo objetivo. Si había sobrevivido a esto, podía encontrar a su tía. Pero primero necesitaba resolver un problema más inmediato: el invierno. Las temperaturas habían caído dramáticamente en la última semana. Las mañanas amanecían con escarcha cubriendo los vehículos y su aliento se condensaba en nubes blancas dentro del ómnibus. Las mantas que tenía ya no eran suficientes. Durante las noches temblaba tan violentamente que no podía dormir más de unas pocas horas seguidas. Si no encontraba una solución pronto, el frío lo mataría mucho antes de que pudiera buscar a Ana. Consideró sus opciones. Podría intentar robar más mantas del depósito, pero ya había tomado todo lo que era seguro tomar sin alertar al vigia. Podría buscar refugio en otro lugar durante las noches más frías, pero eso significaría abandonar el 402, y ahora que sabía lo que significaba este lugar, no podía soportar la idea de dejarlo. Estaba atrapado entre la necesidad práctica de supervivencia y el vínculo emocional con este vehículo. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Era una tarde particularmente fría cuando Elías escuchó un sonido inusual afuera del ómnibus. Voces. No la voz profunda y áspera del vigia, sino voces más jóvenes.
Miró cautelosamente por una ventana y vio a 3 adolescentes, tal vez de 15 o 16 años, merodeando entre la chatarra a unos 50 metros de distancia. Llevaban mochilas grandes y parecían estar buscando algo específico. Ladrones de piezas, probablemente. El corazón de Elías se aceleró. Si se acercaban demasiado al 402, lo descubrirían. Pero los adolescentes parecían concentrados en una sección diferente del depósito, desmantelando un camión viejo para sacar sus partes de cobre. Los observó durante casi una hora, hasta que finalmente se marcharon. Sus mochilas ahora pesadas con su botín. Una idea comenzó a formarse en la mente de Elías. Si esos jóvenes podían robar del depósito y vender las piezas, ¿por qué él no? La idea de robar piezas del depósito para venderlas era arriesgada, pero Elías estaba desesperado. Pasó los siguientes 2 días observando a los adolescentes regresar al cementerio de vehículos. Estudiaba sus métodos, sus rutas de entrada y salida, qué piezas seleccionaban y cómo evitaban al vigia. Aprendió que entraban siempre por el mismo agujero en la cerca del lado este, trabajaban rápido durante las horas del almuerzo cuando el vigia estaba en su caseta, y se marchaban antes de que comenzara la patrulla de la tarde. Eran eficientes y conocían el negocio. Elías decidió que él también podría hacerlo, pero necesitaba ser más cuidadoso. Los adolescentes tenían la ventaja de ser mayores y más fuertes. Él solo tenía su tamaño pequeño para esconderse mejor y su conocimiento íntimo del depósito después de meses viviendo allí. Una tarde, cuando estaba seguro de que el vigia estaba ocupado en el extremo norte, Elías comenzó a desmantelar cuidadosamente piezas de cobre de vehículos lejanos al 402. Enrolló los cables en su mochila, sus manos temblando no solo por el frío, sino por el miedo de ser descubierto. Vender las piezas resultó ser más complicado de lo que anticipaba. No podía simplemente caminar hacia un negocio de chatarra y ofrecer su mercancía. Un niño de 9 años vendiendo cobre robado levantaría sospechas inmediatas. Pasó horas vagando por los barrios industriales cercanos, observando de lejos los negocios de reciclaje, tratando de idear un plan. Finalmente, vio su oportunidad. Un hombre mayor, evidentemente un recolector de chatarra, estaba descargando su carrito frente a uno de los negocios. Elías se acercó con cautela, el corazón golpeando en su pecho. «Señor», dijo con voz temblorosa, «encontré esto en el terreno baldío. ¿Cree que valga algo?» Mostró un pequeño rollo de cable de cobre. El hombre lo miró con suspicacia inicial, pero la apariencia miserable de Elías, su ropa sucia y su cara demacrada, debieron convencerlo de que solo era un niño de la calle buscando sobrevivir. «Te doy 5 pesos», gruñó. Era casi nada, pero para Elías era una fortuna. Aceptó inmediatamente. Con esos 5 pesos compró pan y 2 latas de sopa. Fue la primera comida decente que tenía en semanas. Mientras comía dentro del 402 esa noche, sintió una mezcla extraña de orgullo y vergüenza. Orgullo porque había logrado sobrevivir otro día usando su ingenio. Vergüenza porque estaba robando, algo que sus padres nunca habrían aprobado. Pero la culpa no duraba mucho cuando el estómago gruñía de hambre. Repitió el proceso durante los siguientes días, robando pequeñas cantidades de cobre y otros metales, vendiéndolos al mismo hombre o a otros recolectores que encontraba. Nunca tomaba demasiado de un solo lugar para no alertar al vigia. Era un equilibrio delicado y peligroso, pero estaba funcionando. Tenía comida, tenía un poco de dinero guardado, y lo más importante, tenía un plan. Con suficiente dinero, tal vez podría comprar ropa más abrigada. Tal vez incluso podría pagar por transporte para buscar a Ana cuando tuviera más información. Pero la suerte de Elías estaba por acabarse. Una tarde, mientras extraía cables de cobre de un automóvil abandonado en la sección más alejada del depósito, escuchó un ladrido que le heló la sangre.
Sombra. El perro apareció de repente entre dos montañas de chatarra, sus ojos fijos en Elías, gruñendo bajo con los dientes expuestos. Detrás del animal, la figura corpulenta del vigía emergió como una sombra amenazante. «¿Quién está ahí?», gritó el hombre, su voz resonando entre el metal. Elías no esperó. Soltó las herramientas y corrió con todas sus fuerzas, su mochila golpeando contra su espalda. Escuchó al vigía gritar: «¡Agárralo, sombra!», y el sonido aterrador de las patas del perro golpeando el suelo detrás de él. Corrió zigzagueando entre los vehículos, saltando sobre escombros, esquivando piezas de metal afiladas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Podía escuchar la respiración jadeante de Sombra, acercándose cada vez más. Elías tomó una decisión desesperada. En lugar de correr hacia el 402, donde sabía que lo atraparían eventualmente, giró bruscamente hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la cerca perimetral. Si podía alcanzar el agujero que usaban los adolescentes, tal vez podría escapar completamente del depósito, pero estaba en el lado opuesto, a cientos de metros de distancia. Sus piernas ardían, sus pulmones suplicaban por aire. Tropezó con un pedazo de parachoques y cayó de bruces, raspándose la cara contra la tierra. Sombra estaba a solo metros de distancia. Elías rodó justo cuando el perro saltaba, sintiendo el aire desplazado por el cuerpo masivo del animal pasando sobre él. Se levantó tambaleándose y siguió corriendo. Podía verla cerca, ahora, el agujero oxidado que representaba su única salvación. 10 metros, 5 metros. El vigía gritaba obscenidades detrás de él. 2 metros. Elías se lanzó de cabeza a través del agujero, sintiendo el metal rasgando su chamarra, arañando su espalda. Pero lo logró. Estaba del otro lado. No se detuvo a mirar atrás. Corrió por las calles industriales, mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, sin dirección específica, solo alejándose del depósito. Corrió hasta que sus piernas simplemente no pudieron más y se derrumbó en un callejón oscuro, jadeando violentamente. Le tomó varios minutos recuperar el aliento suficiente para evaluar la situación. Estaba a salvo por el momento, pero había perdido todo. Sus herramientas, sus provisiones y, lo peor de todo, no podía regresar al 402. El vigía ahora sabía que alguien estaba robando del depósito. Intensificaría las patrullas, probablemente revisaría todo el lugar, y cuando encontrara el ómnibus con evidencia de que alguien había estado viviendo allí, destruiría todo. La caja, el diario de su padre, las fotografías. Todo lo que acababa de descubrir sobre su familia estaría perdido. El pánico lo consumió. Había sido tan estúpido, tan descuidadamente estúpido. Su codicia por unos pocos pesos había puesto en riesgo lo único que realmente importaba. Elías se sentó en el callejón oscuro mientras las sombras de la noche se extendían a su alrededor. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sucias. Había estado tan cerca de tener algo, de encontrar un propósito más allá de la simple supervivencia, y ahora lo había arruinado todo. No podía volver al 402, no sin ser atrapado, pero tampoco podía abandonar las cosas de su padre. Eran irreemplazables, eran la única prueba física de que su búsqueda de Ana tenía sentido. Cerró los ojos, apretando los puños con frustración. Pensó en su padre, en todas esas entradas del diario donde hablaba de no rendirse en la búsqueda de su hermana. Aunque tome toda mi vida, la encontraré, había escrito. Elías abrió los ojos con nueva determinación. Tenía que volver, tenía que recuperar la caja, pero no podía hacerlo esta noche. El vigía estaría en máxima alerta. Necesitaba un plan. Necesitaba esperar el momento correcto y, sobre todo, necesitaba ser más inteligente de lo que había sido hasta ahora. Pasó la noche temblando en el callejón, sin mantas, sin refugio.
con solo su ropa rasgada para protegerlo del frío punzante. Fue una de las noches más largas de su vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Escuchaba sonidos de la ciudad que nunca había notado antes cuando estaba seguro en el 402. Sirenas distantes, gritos de borrachos, el estruendo de camiones de basura en las madrugadas. Se preguntaba si el vigía ya habría encontrado su refugio, si ya habría destruido todo. La incertidumbre era una tortura. Cuando finalmente amaneció, sus labios estaban azules del frío y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sabía que no podría sobrevivir otra noche así. Tenía que actuar hoy. Tenía que regresar al depósito, recuperar la caja y luego... ¿Entonces qué? No tenía respuesta para esa pregunta, pero un problema a la vez. Primero la caja, después encontraría una forma de seguir adelante. No pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete al canal y activa la campanita para ver más historias emocionantes como esta. El destino de Elías está a punto de cambiar para siempre. Elías pasó el día observando el cementerio de vehículos desde la distancia, escondido detrás de un edificio abandonado que ofrecía vista parcial de la entrada. Vio al vigía salir 2 veces para sus patrullas regulares. Pero esta vez, Sombra lo acompañaba en ambas ocasiones, lo cual era inusual. Claramente el hombre estaba en alerta máxima. Elías necesitaba esperar hasta la noche, cuando la visibilidad fuera mínima y el vigía finalmente se retirara a su caseta para dormir. Eran casi las 10 de la noche cuando finalmente vio la luz en la caseta del vigía apagarse. Esperó 1 hora completa más para asegurarse de que el hombre estuviera profundamente dormido. Entonces se movió. Se deslizó por el agujero en la cerca, cada movimiento calculado, cada paso silencioso como el de un fantasma. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas, lo cual era una ventaja. La oscuridad era casi absoluta. Navegó por el depósito usando solo su memoria del lugar, tocando las carrocerías de vehículos familiares para orientarse. Cuando finalmente llegó al 402, su corazón se hundió. La puerta trasera estaba abierta de par en par, algo que Elías siempre dejaba cerrada. El vigía había estado aquí. Entró lentamente, conteniendo la respiración. Usó su encendedor para generar un poco de luz. El interior había sido revuelto. Sus mantas estaban tiradas por todos lados. Los cartones que había usado para cubrir las ventanas estaban arrancados. Pero lo más importante, buscó frenéticamente debajo del asiento donde había escondido la caja. Sus dedos tocaron metal frío. Estaba ahí. El vigía no la había encontrado. Un alivio masivo lo inundó. Sacó la caja rápidamente y revisó el contenido. Todo estaba intacto. El diario, las fotos, la carta, todo. Se permitió un momento para abrazar la caja contra su pecho. Había logrado lo imposible. Pero ahora tenía que salir de allí antes de que el vigía hiciera otra ronda nocturna. Se guardó los objetos más importantes en los bolsillos de su chamarra y preparó para marcharse cuando escuchó un sonido que le heló el alma. Pasos, botas pesadas crujiendo sobre vidrios rotos, y luego la voz grave del vigía. «Sabía que volverías, pequeña rata». La luz de una linterna potente inundó el interior del ómnibus, cegando a Elías. Estaba atrapado. No había forma de escapar. El vigía bloqueaba la única salida, con Sombra gruñendo a su lado. Elías levantó las manos instintivamente, protegiéndose los ojos de la luz brillante. «Por favor», susurró, su voz rota por el miedo. «Solo necesitaba. Estas cosas son de mi padre». El vigía no respondió inmediatamente. Mantuvo la linterna fija en Elías durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, su voz diferente ahora, menos hostil, más confundida. «¿Tu padre? ¿Quién era tu padre?» Elías tragó saliva, las palabras saliendo en un torrente desesperado. «Miguel Hernández. Él conducía este ómnibus hace mucho tiempo. Murió hace 2 años.
Yo no tenía a dónde ir. Lo siento mucho por robar. Estaba desesperado. Pero estas cosas son todo lo que me queda de él. El nombre cayó sobre el vigía como un rayo. La linterna tembló ligeramente en su mano. Miguel Hernández, repitió lentamente, como si estuviera probando las palabras en su boca. ¿El conductor del 402? Bajó la linterna, iluminando ahora el suelo en lugar de los ojos de Elías. El niño asintió desesperadamente, sacando la fotografía arrugada de su bolsillo con manos temblorosas. Este es él, con su hermana Ana. Esta es la carta que escribió. Está todo aquí. Por favor, señor, por favor no me entregue. Estas cosas son lo único que tengo. Le extendió la foto hacia el vigía, quien se acercó lentamente y la tomó. El hombre estudió la imagen bajo la luz de su linterna durante largo rato. Sus ojos se entrecerraron, reconociendo algo. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que Elías no pudo identificar. Yo conocí a Miguel, trabajamos juntos durante años. Él manejaba este ómnibus y yo era el mecánico que lo mantenía funcionando. Era un buen hombre. Un hombre que cargaba dolor pero nunca se quejaba. El vigía miró a Elías con ojos diferentes ahora. Ya no era el enemigo perseguidor. Era algo más complicado. No sabía que Miguel había muerto, continuó el vigía, su voz quebrándose ligeramente. Después de que renunció, perdimos contacto. Yo también dejé ese trabajo años después y terminé aquí, cuidando chatarra vieja. Irónico, ¿no? Ahora cuido los restos del mismo ómnibus que mantuve funcionando durante años. Se sentó pesadamente en uno de los asientos del 402, de repente viéndose mucho más viejo y cansado. Sombra dejó de gruñir y se acostó a sus pies. Elías permaneció de pie, todavía tenso, sin saber qué esperar. El vigía le devolvió la fotografía. «Siéntate, muchacho, no voy a entregarte a nadie». Elías obedeció cautelosamente, sentándose en el asiento opuesto, abrazando la caja contra su pecho. El silencio se extendió entre ellos, pesado con años de historias no contadas. Finalmente, el vigía habló de nuevo. Miguel me habló de su hermana una vez. Estaba obsesionado con encontrarla. Gastaba cada centavo que podía en llamadas telefónicas y cartas a agencias. Nunca se rindió, incluso cuando todos le decían que era imposible. Supongo que tú heredaste esa terquedad. Elías sintió las lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Necesito encontrarla», dijo con voz firme a pesar de su miedo. «Ana es mi tía. Es la única familia que me queda. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de reunirse con ella, pero yo puedo intentarlo. Tengo que intentarlo». El vigía asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. «No puedes seguir viviendo aquí. El invierno te matará antes de que llegues a Navidad, y eventualmente alguien más te descubrirá. Yo tengo un sótano en mi caseta. No es mucho, pero es cálido y seco. Puedes quedarte ahí hasta que descubramos qué hacer contigo». Elías lo miró con incredulidad. Este hombre que lo había estado persiguiendo durante meses ahora le ofrecía refugio. «¿Por qué?», preguntó simplemente. El vigía se frotó la cara con una mano cansada. «Porque le debía mucho a tu padre. Él me ayudó cuando estaba pasando por tiempos difíciles. Me prestó dinero cuando mi esposa estaba enferma y necesitaba medicinas. Nunca me pidió que se lo devolviera. Dijo que así es como debía funcionar el mundo, ayudándonos unos a otros. Esta es mi oportunidad de devolverle ese favor, aunque sea demasiado tarde para agradecerle personalmente». Los días siguientes fueron los más extraños en la vida de Elías. El vigía, cuyo nombre resultó ser Tomás, le dio un espacio pequeño pero cálido en el sótano de su caseta. Era simple: un colchón viejo, una manta gruesa y una lámpara. Pero para Elías, después de meses durmiendo en el frío del 402, era un palacio. Tomás le daba comida regular,
Nada extravagante, pero suficiente para que Elías dejara de sentir el hambre constante que lo había acompañado durante tanto tiempo. A cambio, Elías ayudaba con tareas simples alrededor del depósito: organizar herramientas, barrer la caseta, tareas que un niño de 9 años podía manejar. Pero lo más importante era que Tomás comenzó a ayudarlo con su búsqueda. Una noche, sacó una caja vieja llena de papeles y documentos. Cuando tu padre trabajaba aquí, guardé algunos de sus registros, información de contacto de las agencias que había llamado. Tal vez todavía sirva para algo. Juntos, comenzaron a revisar los documentos, buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Ana. Era trabajo tedioso y a menudo desalentador, pero Elías sentía que finalmente estaba avanzando. ¿Qué crees que pasará después? ¿Logrará Elías encontrar a su tía Ana? Comenta abajo y suscríbete para no perderte el próximo episodio de esta historia. Durante semanas, hicieron llamadas a agencias de adopción, muchas de las cuales ya no existían o habían cambiado de nombre. Tomás usaba su teléfono de la caseta, dejando que Elías hablara cuando era apropiado, explicando su situación. La mayoría de las agencias no podían ayudar debido a leyes de privacidad o simplemente porque sus registros de hace 30 años se habían perdido. Pero una tarde fría de diciembre recibieron una llamada de vuelta. Una trabajadora social mayor de una agencia en la ciudad vecina había encontrado algo en archivos antiguos. Una niña llamada Ana Hernández había sido adoptada en 1978 por una familia apellidada Morales. La familia se había mudado poco después de la adopción a una ciudad a 200 kilómetros de distancia. No tenían información de contacto actual, pero era un nombre, un apellido. Era más de lo que habían tenido antes. Elías sintió la esperanza florecer en su pecho como nunca antes. Miró la brújula de su padre que siempre llevaba en el bolsillo. Por primera vez desde el accidente, sintió que la aguja rota estaba apuntando en una dirección específica, hacia el futuro, hacia Ana, hacia la posibilidad de familia. La noche antes de que Tomás lo llevara a buscar a la familia Morales, Elías caminó una última vez hasta el ómnibus 402. La luna llena iluminaba el cementerio de vehículos con una luz plateada. El viejo ómnibus se veía diferente ahora. Ya no era solo un refugio desesperado, sino un monumento a la resiliencia de su padre. Se sentó en el asiento del conductor, donde Miguel había pasado miles de horas soñando con reunir a su familia. Tocó el volante frío y cerró los ojos. «Lo logré, papá», susurró al silencio. «Encontré lo que dejaste aquí, encontré tu historia. Y ahora voy a terminar lo que empezaste. Voy a encontrar a la tía Ana. Te lo prometo». Abrió los ojos y miró hacia adelante a través del parabrisas sucio, imaginando las carreteras que su padre había recorrido, las esperanzas que había albergado, los sueños que nunca vio realizarse. Pero Elías los vería. Él era el heredero de esos sueños ahora. Se puso de pie, tocó el pingente de brújula de su abuela, que ahora colgaba de su cuello junto a la brújula de su padre, y salió del 402 por última vez, no mirando atrás con tristeza, sino adelante con determinación. El ómnibus no era el final de su línea, era el punto de partida, y mañana daría el primer paso del resto de su vida.